Muy buenas noches, hermanos amados. Hoy continuamos nuestro estudio de Ricos en Cristo, en el cual estudiamos de la carta a los Efesios. Y quisiera que en esta noche pidamos al Señor que nos abra los ojos, nos deje ver su palabra y aprender de Él. Que podamos depender en el Espíritu Santo que ya nos ha dado por haber reconocido, por haber creído en el Evangelio y que Él nos dirija, nos enseñe la verdad que por Él podamos vivir la vida cristiana. Mi Dios, te doy gracias en esta noche, te pido por cada uno de los hermanos de aquí en la iglesia, te pido por los que están pasando por necesidades físicas, que tu paz les dé la confianza en ti, Señor, que tú, mi Dios, les permitas recordar las verdades de quiénes son en Cristo Jesús, como vemos en la carta a los Efesios, ricos en Cristo, todo lo que tenemos en ti, Señor, y por qué estamos aquí en esta tierra para hacer tu voluntad. Te doy gracias, mi Dios, y guíanos a conocerte y al estudiar tu palabra, crecer espiritualmente, Padre Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, hoy estamos ya en la lección número 7 de nuestro folleto de creyentes en crecimiento, de Efesios para creyentes en crecimiento. Estamos en la lección número 7 y hemos llegado ya ahora al capítulo número 5 de Efesios. Entonces, lo que quiero hacer es que primero que leamos Efesios capítulo 5 y luego de eso vamos a repasar un poquito de lo que hemos visto hasta este momento y nos vamos a enfocar en algunas partes del estudio del día de hoy, ¿ok? Entonces, si tiene su estudio a la mano, por favor, lo va a utilizar el día de hoy. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 5 y dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, sino con, perdón, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis de esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad, o cuál sea la voluntad del Señor. Hasta aquí voy a leer en el versículo 17 del capítulo 5 en esta noche. Y como les dije, quisiera que recordemos ciertas cosas que hemos visto anteriormente. La división de la carta a los Efesios está del capítulo 1 hasta el 3 en cuanto a quiénes somos en Cristo Jesús, nuestra posición, las riquezas que tenemos en Cristo Jesús por su obra, por lo que Él ya ha hecho, que al haber creído en el Evangelio, Efesios 1:13,
nacimos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo, ahora somos sellados con el Espíritu Santo, pertenecemos a Él, y ese sello muestra también la garantía de que todo lo que Dios ha dicho que hará, lo ha hecho y está seguro. Ahora, Pablo también oró en el capítulo 1 para que los creyentes de Efesios puedan ver lo que tienen en Cristo Jesús. Y nosotros el día de hoy también oramos de eso, que Dios nos deje ver lo que somos en Él. Ahora, capítulos del 1 al 3, nuestra posición en Cristo. Capítulos del 4 hasta el 6, nuestra condición. Y hay tres verbos en toda la carta a los Efesios que son preeminentes, que nos permiten como dividir la carta. De hecho, el libro de Watchman Nee en cuanto a la carta a los Efesios se llama Sentaos, andad y estad firmes, que son los tres verbos que se usan en este libro, que nos permiten dividir el libro, ¿no? Los primeros tres capítulos, sentados, tienen que ver de nuestra posición celestial, de quiénes somos en Cristo Jesús, de no movernos de lo que ya somos en Él, de lo que ya tenemos por la obra de Jesucristo. Los capítulos 4 y 5, el verbo que se repite es el de andad. Y este verbo tiene como mandato la manera en cómo nos comportamos. La manera en cómo nos comportamos basado en quiénes somos en Cristo Jesús. Y en el capítulo 6 habla acerca de estar firmes. Los capítulos 4, 5 y 6 van juntos en la parte de nuestro comportamiento o la parte práctica, ¿sí? Pero el capítulo 6 tiene que ver con no movernos de lo que ya somos, y eso tiene que ver también con cómo actuamos, o sea, con nuestro comportamiento. No movernos de nuestra posición celestial, y es la única manera de hacer frente a las acechanzas del diablo, ¿ok? Entonces, estamos en el capítulo 5, pero cuando empezamos a ver esta sección, la empezamos a ver en el capítulo 4, el verso 17, cuando Pablo dice, en base a lo que somos en Cristo Jesús, en base a los capítulos 1, 2 y 3, cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos. Y es una prueba de alguien que conoce, que depende en el Señor, cómo actúa, ¿ya? Si usted no ha visto los capítulos anteriores, le invito a que revise en nuestra página las lecciones pasadas. Aquí tiene todo el estudio de la carta de Efesios para ponerse a estudiar, y de seguro va a ser de mucha bendición, mucho provecho para usted. Pero la semana pasada nosotros vimos esto, ¿no? Que el hecho de quiénes somos en Cristo Jesús, al creer en Él, al vivir en dependencia de Él, se demuestra en cómo vivimos cuando estamos confiando en el Señor. Cuando no lo hacemos, andamos en la carne, pero la prueba de que estamos dependiendo en el Señor es cómo nos comportamos, ¿sí? Entonces, le voy a leer lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 17 hasta el 24, y dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y una prueba de que eso pasó, de que nosotros creemos, de que andamos en dependencia del Señor, es cómo nos comportamos, es cómo vemos la vida a la luz de que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él y ya no somos más esclavos del pecado y ahora tenemos el Espíritu Santo que nos capacita, nos da el poder para vivir la vida cristiana. Hechos capítulo 1 y el versículo 8, el Señor Jesucristo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder es la capacidad para hacer la voluntad de Dios, para vivirla, para, para, para hacer lo que para el hombre viejo es imposible. Sí, el hombre natural que está en tinieblas no puede hacer la voluntad de Dios y eso éramos nosotros, pero ya no más. Ahora, por fe, por una dependencia en el Señor, podemos vivir en cuanto a esto, cuando dice, vestidos del nuevo hombre, ya posicionalmente tenemos todo, si no habla de una apropiación, de decir, ya no tengo más por qué mentir, ya no tengo más por qué robar, ahora me toca trabajar, ahora me toca hablar a la verdad, porque creo, porque soy un hijo de Dios, porque esa es mi identidad en Cristo Jesús. ¿Sí? Todo esto, recuerden lo que Pablo dijo a los Efesios en el versículo 17 del capítulo 4, esto pues, digo y requiero en el Señor, no en nuestras fuerzas, no a nuestra manera de pensar, sino en el Señor, que quiere decir en dependencia del Espíritu Santo. Si tiene una señal para poner aquí en su Biblia, por favor hágalo. Versículos anteriores en Gálatas, capítulo 5 y el verso 16, Pablo dice algo similar cuando dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ya? Y esto está expresado a creyentes, esto está expresado a gente que tiene el Espíritu Santo. No le va a pedir a alguien que no tiene el Espíritu Santo hablarle algo que no entiende, algo que está cegado para él. Pero a los creyentes dice esto digo y requiero. No puedes requerir de algo que no, algo de alguien que no puede darte. El nuevo hombre en nosotros, Cristo Jesús en nosotros, la naturaleza celestial que ahora tenemos por la obra de Jesucristo, el Espíritu Santo es el que vive la vida cristiana en nosotros. Es Cristo mismo en el creyente reflejando su vida a través del Espíritu Santo. Entonces, lo mismo, aquí en el capítulo 5 va una continuación y de andar en el Espíritu, de comportarnos de la manera que Él quiere. ¿Sí? Y ahora tiene que ver en cuanto a la vida del creyente por ser un hijo amado de Dios, ¿ya? Entonces, miren por un momento conmigo en su folleto de estudio y les voy a leer el, lo que dice aquí en el comentario en base a los versículos 17 al 24 del capítulo 4 dice, debido a que nuestra carne ha sido crucificada con Cristo y no ha sido dada una y nos ha sido dada una nueva naturaleza, Pablo comparte algunas cosas en el capítulo 4 que deben ahora ser parte de nuestras vidas. Dijimos la semana pasada algo muy importante que eh, es que cuando vemos la verdad, al creerla, podemos decir, ya no tengo por qué más mentir porque ahora soy de Cristo, porque ahora estoy en Él. Y al depender en su palabra, es decir, al creer lo que Él dice, porque tenemos el Espíritu Santo, es posible esto. Un no creyente no puede hacer otra cosa que mentir, ¿sí? Pero tú que has nacido de nuevo, sí puedes salir de eso, pero tiene que ver con renovar tu manera de pensar. ¿Cómo? Solamente por ver las cosas a la luz de la verdad, porque el Espíritu Santo nos muestra, nos deja ver quiénes somos. ¿Sí? No es una carga, no es un esfuerzo humano, es la obra del Señor Jesucristo en nosotros. Y al creerla, el Señor
por el poder del Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida cristiana. Entonces, tiene que ver con conocerle a Él, tiene que ver con depender en la verdad. Dice, primeramente dice que debemos hablar verdad siempre. Dos, debemos estar molestos con todo lo que se oponga a Dios, pero el enojo enfocado en uno mismo no debe existir en nuestras vidas mientras caminemos en el Espíritu. No le daremos más la oportunidad a Satanás de trabajar en nuestras vidas. En vez de robar, trabajaremos para suplir necesidades, así como las de los demás. Nuestras palabras serán para alentar y ayudar al crecimiento de los demás, es decir, para edificación. Recuerdan, en la carta a los Efesios estamos estudiando el propósito de por cual Dios puso aquí a la iglesia y es para edificación del cuerpo de Cristo, para hacer la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Nuestras palabras serán para alentar y para ayudar al crecimiento de los demás. Ya no entristeceremos al Espíritu para continuar en incredulidad. Esto es algo, algo que debemos recalcar. La única manera de agradar a Dios es por creer en su palabra. El que no cree está distante. El que no cree, dijo el Señor Jesucristo, ya ha sido condenado. Ahora, como creyentes ya hemos creído, pero nos toca cada día conocer de Él, creer en su palabra y depender en lo que ya somos en Cristo Jesús. Por eso la base de nuestra posición. Sigo leyendo y ahora en cuanto al versículo 1 del capítulo 5, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Notan ustedes, hermanos, que otra vez aquí empieza en el capítulo 5 con un mandato, sed. Ese sed habla acerca de quién eres, de sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en ese sentido, como hijos de amados de Dios, nosotros, por el poder del Espíritu Santo, vamos a reflejar la vida del Señor Jesucristo en base a que somos hijos de Dios por la posición celestial que tenemos, no por algo impuesto, porque nadie puede forzar esto, no es posible un caminar en dependencia de Dios, que agrade a Él por nuestras fuerzas, es solamente por el poder de Él. Entonces, por eso dice, como hijos amados, hace referencia a quienes somos. Sed, y esa palabra, pues, tiene que ver con lo que Pablo ha dicho en los capítulos desde el 1 hasta el 3, de quiénes somos. Sí, en base a lo anterior, en base a lo que hemos visto, en base a lo que somos, vivid como hijos amados, como lo que sois, hijos amados de Dios. Eso es lo que somos. Y dice aquí, andad en amor. Otra vez el verbo primordial en este capítulo es andad y tiene que ver con el comportamiento. No podemos andar como hijos amados si no hemos nacido de nuevo. Pero en base a que hemos nacido de nuevo, en base a ahora que somos aceptos en el amado en Cristo Jesús, en base a que tenemos el Espíritu Santo, en base a que Dios nos ha rescatado de que ahora fuimos nosotros escogidos para hacer su voluntad en esta tierra, y estoy hablando, hemos sido puestos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo para hacer la voluntad de Dios, dice, como hijos amados, andad en amor. Recuerdan lo que dice el amor. Miren conmigo Gálatas capítulo 2 y el versículo, perdón, Gálatas capítulo 5 y el versículo 22 y 23 habla del fruto del Espíritu y es el reflejo de la vida de Dios, de Jesucristo en nosotros. Gálatas 5, 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y tiene que ver con quiénes somos en Cristo, tiene que ver con la vida del Señor Jesucristo en nosotros. Fíjense aquí mismo en el versículo 16 y 17.
Repito este versículo, dijo de Pablo, digo pues, andad en el Espíritu, que quiere decir en dependencia de Él, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando habla de decir no satisfagáis los deseos de la carne, es decir, no más, no más, no me voy por ahí. Y eso puedo hacerlo simplemente porque ya he muerto al pecado, ¿sí? El viejo hombre fue crucificado, Romanos 6:6. El viejo hombre fue puesto en la cruz y ahora vive lo que dice Gálatas 2:20, de que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe del Hijo de Dios tiene que ver con la vida de Jesucristo en nosotros, que cree al Padre, ¿sí? Que descansa en la verdad, que por quienes somos, vive de esa manera. Y por esa razón, Efesios capítulo 5 nos dice, andad en amor, ¿sí? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sí, muy importante esto, que es solamente posible por la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Quiero leerles algo muy importante que vemos en el estudio y ustedes pueden ver ahí en el literal A, que el estar en Él, en el Espíritu o hacerlo en amor, tiene que ver con estar unidos al Señor Jesucristo. Es por la vida de Él en nosotros. Es por el descanso de Dios en nosotros. Y miren el Salmo 63 y el versículo 8. Este salmo tiene que ver con una figura de Cristo en el creyente, ¿sí? Y les voy a mostrar Salmo capítulo 63 y el versículo 8. Ahora, todo este salmo está tremendo y ya es de mucho ánimo para regresar a ver las cosas como Dios las ve. Y dice el Salmo 63 del versículo 8, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Ese apegada tiene que ver con unidas, no puede separarse de él. ¿Sí? Y el alma tiene que ver con la mente, voluntad y emociones. La mente, está hablando del alma, la mente tiene que ver con las cosas que vemos y ahí hace referencia a lo que vimos en el capítulo 4 de Efesios, cuando dice en el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si no estás estudiando la palabra, si no estás en contacto con la iglesia, con los hermanos, si no ves la vida en base a la verdad, y ahí van los pensamientos, lo que estás pensando, las cosas que estás haciendo, no van de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, estás andando en la carne. Si es que eres un creyente, ha nacido de nuevo, no vas a tener el gozo del Señor, vas a estar en sufrimiento, pero lo que Dios nos muestra aquí es, ya basta, no más. Como hijos amados, viví de esa manera, como hijos de Dios, por quién eres en Cristo Jesús. Entonces, tiene que ver un acto de confianza en el Señor por fe en la verdad. Sí, Salmo 63. Les voy a leer versículos anteriores que dicen desde el 1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro.
y así en la sombra de las alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Y este es un salmo escrito de David, pero está hablando acerca de la vida de Jesucristo también, ¿ok? Y es la vida de Jesucristo en el creyente, ¿ok? Ahora, regresen conmigo al folleto de estudio y vamos a ver un poquito más de esta sección para la próxima semana continuar. Dice, la frase como hijos amados nos da la idea de seguir a Dios con una fe como la de un niño. La fe de un niño no tiene que ver en algo basado en la mentira, tiene que ver en una confianza absoluta por la que, en la verdad. Por ejemplo, miren conmigo lo que dice Colosenses capítulo 2 y el versículo 6. ¿Sí? De eso habla la fe en la cual nosotros vivimos o podemos andar y caminar en esta tierra. Tiene que ver con una confianza como la que tuvimos en el momento de nacer de nuevo, y eso es el creer a la verdad. Si no se nace de nuevo por nuestro comportamiento, sino por la obra de Jesucristo, y el Espíritu Santo nos muestra la verdad y la fe está basada en la verdad, en lo que Él ha hecho. Entonces, Colosenses capítulo 2 y el versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Otra vez este verbo tiene que ver con cómo caminamos. Si el comportamiento nuestro es reflejado por lo que creemos, ¿sí? Aquí viene el problema de cuando andamos en la carne y desviamos nuestra atención de la verdad y más bien nos enfocamos en las cosas circunstanciales de la vida o en las especulaciones o en lo que no ha pasado. Nuestra mente divaga y dejamos de verle al Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 10 y los versículos 3 al 5, hablan acerca de cómo es que debemos vivir. Ahora, más adelante vamos a ver ejemplos prácticos de esto, pero hasta aquí nosotros vemos el punto principal, que es caminar por dependencia de Él en fe, en descanso, en la verdad, con una mente renovada, con una mente que confía en el Señor, ¿sí? Y eso solamente por el Espíritu Santo en nuestras vidas, que refleja la vida de Jesucristo. Y eso solamente porque al creer, al renovar nuestra manera de pensar, decir, ya he muerto con Cristo Jesús, ahora soy de Él, ahora soy nueva criatura, ahora estoy unido a Él, aquí estoy para hacer la voluntad de Dios, y dentro de la voluntad de Dios formo parte de la iglesia de Jesucristo, es su cuerpo, para hacer su voluntad aquí en esta tierra, y es glorificar al Padre, es dar a conocer del mensaje del Evangelio al no creyente, a la iglesia, de edificarnos los unos a los otros para ser fortalecidos en el hombre interior. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 10, y los versículos 3 al 5 dicen, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿sí? Esa palabra argumentos también puede ser traducida como especulaciones de nuestra mente, ¿sí? Mejor es que te bases en la verdad, que te bases en lo inamovible, ¿sí? Y eso es en quién eres en Cristo Jesús.
en lo que Dios ha hecho en ti. Y por tal razón, no vivir como los incrédulos, ¿sí? Entonces, veamos nuevamente en Efesios capítulo 5 lo que Pablo está diciendo. Sed pues imitadores de Dios como hijos de amado, como hijos amados, y el verso 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y adelante va lo que dice, pero, ¿sí? Cuando habla de pero es, no hagáis lo siguiente. Y tiene que ver con caminar en la carne, caminar como en tinieblas, como lo que dice eh, eh, el, el versículo 17. Digo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron con avidez, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ok? Ya no más, porque ahora somos de Cristo, porque ahora creemos, porque ahora por fe vivimos la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, hermanos amados, dice el versículo 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Les leo lo que dice nuestro estudio. Pablo no está diciendo que como hijos de Dios nos ha sido dada Pablo nos está diciendo que como hijos de Dios nos ha sido dada su naturaleza y todo lo que conlleva. Todo lo que hace Dios es motivado por un amor desinteresado. Así que todo lo que hagamos será motivado por su amor si el Espíritu Santo está reproduciendo la vida de Cristo en nosotros. Es por esta causa que su amor, que Él murió por nosotros, es ese mismo amor también es también característico en nuestra nueva naturaleza. Camina de acuerdo a tu nueva naturaleza, la cual está enraizada en su amor, y entonces morirás a ti mismo. No se trata de darnos palo, de negarnos a nosotros mismos, sino de confiar en quienes somos en Cristo Jesús. Tú camina en confianza en lo que ya eres en Cristo Jesús, y entonces haréis morir las obras de la carne. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Hasta aquí llegamos el día de hoy, mis amados hermanos, de nuestro estudio de Efesios, y la próxima semana continuaremos desde los versículos 3 en adelante. Ahí vamos a ver la prueba de si estás andando en la verdad o no. ¿Ok? Saludos, hermanos amados.